Muy bien, bienvenidos. Este sería el tercer video de la serie de Higher Time Frame. Acá nosotros vamos a analizar un poco la utilidad del estudio de estas temporalidades mayores con respecto a la gráfica en la cual basamos nuestra operativa. Como ustedes pueden recordar, anteriormente hablamos de la relación entre las temporalidades que se utilizan para la entrada, el movimiento que se observa en esas temporalidades que utilizamos, digamos, dentro de nuestro método, y los puntos de interés que se hallan en las gráficas mayores. Entonces, dentro de esa dinámica de estudio, nosotros tenemos que utilizar nuestra herramienta de retroceso de Fibonacci, el cual básicamente es nuestra herramienta principal, ¿sí? Nosotros en el retroceso de Fibonacci tenemos un rango delimitado entre un mínimo y un máximo, el cual es el movimiento que nosotros observamos, y tenemos dentro de ese rango tenemos unos puntos en los cuales hallamos el equilibrio y la optimal trade entry que nos puede llevar a tener una operación exitosa. Entonces, ¿por qué para nosotros el Fibonacci debe ser fundamental? ¿Por qué tenemos que utilizarlo siempre dentro de nuestra planificación del trade? Por la sencilla razón de que nosotros tenemos dos zonas delimitadas claramente dentro de una pierna alcista, dentro de un movimiento, una pierna bajista, dentro de un rango, y esas zonas son el premium y el descuento, y en el centro de eso se halla el equilibrio. Entonces muchas veces nosotros tenemos ideas preconcebidas, pues, de dónde vamos a nosotros a esperar que el precio sea atraído. Y muchas veces cuando nosotros tenemos esa idea, cuando nos da el ansia de entrar, pues básicamente es cuando estamos más cerca de esos puntos. Entonces imagínense si yo estoy parado aquí a la apertura de Nueva York, ¿sí? Digamos que en esta línea que está acá, esta línea vertical, esto es la apertura de Nueva York, y yo estoy esperando que el precio llegue a este nivel de aquí arriba. ¿Cuál va a ser mi reflejo, digamos, mi intención? Pues yo voy a querer de una vez entrar en una compra e irme hacia llenar ese pequeño espacio de rango que está allí para completar el movimiento. Y muchas veces lo que pasa es lo que vemos en este diagrama. Nosotros tenemos, antes de que el movimiento se dé, antes de que se cumpla, primero que todo, fíjense, primero que todo, el precio no se halla en el momento en el cual nosotros estamos esperando o estamos queriendo entrar, el precio se halla en el extremo superior del premium, es decir, los precios están caros, los niveles están caros para entrar acá. Yo nunca, y escuchen esto con mucha atención, yo nunca debo comprar en premium, nunca. Por más de que yo diga, no, es que lo que falta no es nada, son de 3, 4, 5, 10, 20 puntos, no. Porque si yo compro caro, me estoy exponiendo a la posibilidad de que el precio haga un retroceso profundo y que vaya no solamente al equilibrio, sino que baje hasta la OTI, o que incluso esto puede suceder también, que el precio haga una toma de liquidez por debajo del mínimo anterior. Es perfectamente posible, es algo normal que puede ocurrir en cualquier momento. Son posibilidades a las cuales nosotros no debemos exponernos. ¿Por qué? Ustedes ven este tamaño de operación acá, ¿sí? Ahora imagínense exponerse a un riesgo. Pongamos que sea el nivel más bajo de la OTI, ¿sí? Descontemos por ahora este retroceso enorme acá. Pero imagínense que ustedes van a aceptar un riesgo como este, ¿sí? Un riesgo de este tamaño, de esta proporción, a la ganancia potencial, que es lo que al final hace el movimiento. Y esto, mis señores, es algo que sucede más a menudo de lo que ustedes se imaginan. Ahorita ustedes lo ven y dirán, no, pero qué estúpido, ¿cómo va a hacer cómo va a tomar ese trade? Pues esto pasa todo el tiempo. A cualquier trader le puede suceder que diga, no, esto ya estás listo, el movimiento ya va a ocurrir, es el momento, es el tiempo, es la alineación de los planetas, etcétera. Cualquier excusa vale para entrar en una compra cuando ya el precio está sobrecomprado, ya está en una situación overbought, como dice pues la teoría. Si yo compro sobrecomprado, me expongo a todo este riesgo para un beneficio que a la final viene a ser mínimo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Fibonacci?
El Fibonacci pone las cosas en su lugar, ¿sí? Vamos a poner acá abajo este trozo de riesgo, vamos a poner aquí arriba este trozo de beneficio y vamos a intercambiar los colores. Entonces fíjense cómo ahora, si yo lo veo de esta manera, si yo tengo paciencia y yo veo que esta zona de aquí es donde yo quiero comprar a los precios bajos, que están por debajo del equilibrio, y al yo comprar a esos precios bajos, yo tengo todo este potencial de ganancia, entonces yo empiezo a ver, de esta manera sí me parece rentable, porque yo estoy exponiéndome a un riesgo mucho menor, un riesgo que es calculado y que es voluntario, como siempre debe ser, y estoy abriéndome a la posibilidad de un beneficio muchísimo mayor. Y en ese beneficio muchísimo mayor yo también tengo mis puntos donde puedo tomar mis beneficios, mis parciales, que siempre debe suceder de esa manera, ¿sí? Y de esa forma yo voy a ir reduciendo este riesgo que está aquí. Este riesgo se va haciendo más pequeño. Si estos son, por ejemplo, digamos un ejemplo, yo estoy comprando 3 contratos y yo salí del primer contrato, de la primera parte, la primera porción de la posición acá, yo estoy reduciendo inmediatamente el riesgo en una cantidad. Ya, imagínense que esto es dinero y esto ya estoy arriesgando mucho menos de cuando estoy aquí arriba. Tomamos el máximo anterior, mi stop loss se fue en positivo, es decir, si el precio por X o Y circunstancia quiere volver a bajar, ya no voy a perder absolutamente nada. Ya yo tuve la previsión de tener mi stop loss por encima del precio de entrada. Entonces ya la operación es básicamente libre de riesgo. Que el precio siguió subiendo y tomó esto acá, bueno, aquí salí completamente de mi posición y esto es lo que viene a ser lo que ICT denomina el take profit, el target. ¿Sí? Vamos a quitar esto un momentico para verlos. Vamos a quitar todo esto. Ajá. Y vamos a hacer esto un poquito más pequeño para demostrar las medidas. Ok. Entonces yo tengo acá el rango. Vamos a tomar también esto como medida. Esta es mi medida del rango. Y esta medida del rango es... ok, muy bien. Entonces tengo el primer objetivo sería el high del rango si yo estoy comprando. Esto sería el target o el take profit 1. Esto sería el take profit 2. Y esto sería el fully symmetrical swing. ¿Sí? Entonces yo tengo el primer objetivo es obviamente el previous high, el high previo, lo que marcó el high del rango. Luego del retroceso yo tengo entonces eso como primer objetivo. Tengo el segundo objetivo acá, tengo mi tercer objetivo y tengo lo que viene a ser una medida igual al rango anterior. Es un movimiento simétrico porque si yo me moví aquí 100 puntos, yo voy a proyectar encima de ese high 100 puntos más. Entonces eso es una proyección de esta medida. Esto es una desviación estándar de esta medida. Entonces ahí están mis objetivos, ahí están mis targets para un movimiento. ¿Ok? Entonces eso es la forma en la cual yo debería utilizar el Fibonacci y las razones por qué yo debería utilizar el Fibonacci y no lanzarme a comprar solamente porque veo que está ahí cerquita del objetivo, porque veo que la hora es propicia, porque veo que la magia se dio, que el mercado hoy me va a hacer rico. No, yo nunca debo comprar si estoy extendido ya, si ya estoy en un high. Yo tengo que esperar siempre el retroceso, y el retroceso es mínimo, la primera posición que ustedes pueden comprar es en equilibrio. Eso es lo mínimo. Tocar el equilibrio ya es una compra. E idealmente en estos niveles de acá, los optimal trade entry, ¿ok? Cualquiera de esos niveles. Apuntando a qué? Al high, a los siguientes take profit y al fully symmetrical swing. ¿Cuáles son las medidas de ese Fibonacci? Bueno, ustedes la tienen acá. Pueden pausar el video, ¿sí? Pausen el video y copienlo en su Fibonacci. Ustedes entran en TradingView, ponen
los ajustes pues de la herramienta, y ustedes pueden guardarlo aquí también después, cuando ya ponen los niveles, ustedes pueden ver, esto no sé, perdón, esto es visibilidad, coordenadas, estilo, acá, en estilo, ustedes tienen aquí las medidas, ponen las medidas que ustedes ven en mi diagrama, ¿sí? Como está allí, y luego eso lo pueden guardar dentro de una de las plantillas. Yo tengo muchas plantillas de acuerdo a lo que necesite. Entonces, esta es la plantilla de ICT de la Optimal Trade Entry. Entonces, esa es la herramienta que yo utilizo a diario, siempre. También tengo otra herramienta sencilla que es solamente mostrar el equilibrio. Ustedes lo ven ahí, ¿sí? Y son plantillas que les permiten moverse rápido dentro del estudio que estén haciendo de momento. ¿Ok? Entonces, bueno, esa parte para la utilización del Fibonacci. Muy bien. Entonces, ya habiendo hablado un poco del Fibonacci y por qué para nosotros es tan importante la utilización de esta herramienta, vamos a hablar un poquito de los puntos de interés. Nosotros hasta ahora hemos hablado y hemos mencionado que el precio se mueve dirigido hacia esos puntos de interés. ¿Qué son los puntos de interés? Son básicamente fenómenos del precio que se agrupan en dos categorías principales. La primera es liquidez, ¿sí? Liquidez, y la segunda categoría de lo que yo tengo que mirar en el precio es imbalances. Liquidez e imbalances. ¿Qué significa ambos términos? A ver, liquidez se trata de todos los puntos en una gráfica en los cuales yo esperaría conseguir órdenes, grupos de órdenes, stop loss, órdenes límites, es decir, compra en un precio, compra en un precio específico, venta en un precio específico, ¿sí? Por lo menos si nosotros vemos esta gráfica que está acá, es una gráfica de 15 minutos, nosotros podemos observar alrededor de estos máximos de acá, hay una serie de mechas, el precio se aleja de esos máximos, es decir, aquí alguien vendió, ¿verdad? Aquí alguien aprovechó y observó, según el movimiento que estaba viendo, que esos máximos serían un buen punto para vender. Y si alguien vendió allá arriba, quiere decir que hizo algo así como esto. Puso su stop loss por allá arriba y dejó correr su operación, y esa persona está en ganancia. De repente esa persona no, obviamente si ustedes están vendiendo, ustedes apuntan a un objetivo, al mayor objetivo, pues es lo que uno siempre espera, ¿no? Que se cumpla el movimiento más grande posible. Entonces, desde ese punto que está allá arriba, que se vendió, la persona que entró aquí puso su stop loss por acá arriba y se dejó correr el movimiento esperando que llegara a ese mínimo. ¿Qué pasa? Que el stop loss de esas personas estará alrededor de estos niveles, ¿sí? De repente al principio lo dejó amplio y una vez vio que estos niveles que están acá no fueron superados, lo ajustó al máximo, al último máximo, al máximo anterior. La orden se fue. Fíjense que se desplazó con mayor velocidad una vez que se dio toda esta acumulación. ¿Recuerdan el video de acumulación, manipulación, distribución? Una vez que se acumuló el precio acá, empezó y se manipuló, pues. Se acumuló y se manipuló hacia arriba, empezó a distribuir en el sentido contrario. Entonces, ese stop loss está allí. Eso es una orden que está allí. Vamos a poner entonces algo así que represente ese stop loss. Vamos a agarrar así, vamos a hacer un rectángulo. Eso es un stop loss. También, quitemos esto ahora, otra persona de repente que estaba mirando el lado contrario de la operación, estaba viendo este retroceso de acá. Nosotros agarramos un Fibonacci y estudiamos eso. Estamos viendo que llegó a equilibrio, esta zona que está aquí rosada, ¿sí? Entonces esa persona dijo, uy, qué maravilla, yo voy acá a comprar. Compra en equilibrio, ¿sí? Cercano al descuento, y deja correr sus ganancias. Entonces esa persona dijo, maravilloso, voy a dejar correr mis ganancias hasta que vea
Vamos a poner esto así más grande, vamos a decir que eso es una operación mucho más larga. Dejámoslo acá para representar la entrada y esa persona hizo esto. Vamos a bajar esto un poquito. Bajémoslo un poquito. Y vamos a subir esto acá. ¿Sí? Vamos a dejar esto arriba. Así. Sí. Como hacemos este huevo. Vamos a correr esto para atrás un poquito. Ahí está. Entonces esa persona de repente dejó su operación correr, pum, 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 beneficio, maravilloso, me siento muy bien, tremendo trader. Esto va aquí arriba, voy en beneficio y de repente entro en este pequeño rango donde está esta zonita roja de la otra persona que hizo el short y yo veo que de repente esa maravilla, ese cuento de hadas en el que yo estaba, se empieza a hacer más pequeño y empiezo a perder mi beneficio. Entonces, ¿cuál es el reflejo de esa persona? De repente dice, no, suficiente, no voy a perder mi beneficio y voy a salir en este nivel. Vamos a poner aquí una rayita. La persona salió en este nivel. Esa fue su take profit de lo que le quedase de la posición. Después de que tomó beneficios, porque obviamente fue inteligente y fue tomando beneficios por acá, ¿verdad? En estos máximos. Muy bien. Entonces quitemos también esta otra posición. Esa persona tomó beneficio en esta zona de aquí. Y igualmente, después de que el precio se dirigió a este mínimo y comenzó a rechazar y a reaccionar hacia arriba, esa persona que tenía su intención de comprar dijo, maravilloso, yo voy a volver a entrar una vez el precio rompa los máximos a los cuales llegó mi orden. Esto para mí va a ser un punto de entrada, esa línea. Entonces pongamos otro rectángulo, quitemos esto de acá, vamos a poner otro rectángulo para esa persona que piensa comprar alrededor de esos niveles. Entonces aquí este rectángulo ya no sería rojo como una venta o como un stop loss de venta, sino digamos que va hacia el otro lado. Estas son órdenes de compra. Entonces, como ustedes pueden observar, ¿qué es lo que tenemos nosotros alrededor de esos rectángulos? ¿Qué es lo que representa y lo que nos hace poner nuestras órdenes allí en esos rectángulos? Simplemente que hay máximos, simplemente que están esas velas, esas mechas, todo esto, por lo cual ustedes pudieron ver que alguien puso su stop loss acá y alguien puso sus órdenes de compra acá, es porque están los niveles, porque están los máximos. Entonces todo eso que está allí son órdenes que están pendientes, órdenes que quedaron ahí en el broker, ¿sí? Que se activarán una vez el precio regrese a esos niveles. Entonces, ¿qué es eso? Eso es liquidez. Esa es la explicación, esa es la forma. El algoritmo no tiene ni idea de dónde Pepito, Juanito, María tienen su orden de stop loss, dónde tienen su orden de take profit, dónde tienen su orden de buy limit, ¿sí? Buy stop, perdón. No sabe dónde están, pero sí sabe que en esos niveles, en esos máximos, hay liquidez, hay liquidez. Esta es la palabra clave. Siempre que vean un máximo y un mínimo, y especialmente si son varios y se acumulan, ¿sí? Ustedes pueden ver que aquí no es un solo máximo, aquí tenemos varios que están alrededor de las mismas niveles, de los mismos valores. Estos son highs, ¿sí? Máximos, highs, relativamente iguales. Fíjense que tengo hasta una plantilla para eso. La palabra, que lo van a ver en ICT todo el tiempo, cuando habla de eso, relative equal highs. Esa es la frase. ¿Sí? Máximos relativamente iguales. Eso es lo que hay aquí. Y eso es muy poderoso porque eso muestra que hay una gran concentración de liquidez en ese punto, en una piscina de liquidez. No es solamente un pequeño mínimo, una mechita aislada, no. Hay toda una serie de velas, el precio transitó por esta zona y generó estos máximos que son relativamente iguales, que no han sido rotos. Cada vez que ustedes vean esta perfección de los máximos iguales, esperen en algún punto en el futuro que eso sea tomado, sea roto. ¿Sí ven? ¿Sí ven por qué la liquidez es importante? Porque son puntos de referencia para el algoritmo. Muy bien. Entonces, eso es lo que representa la liquidez.
Vamos a borrar esto que está acá y vamos a hablar ahora de los imbalances. Los imbalances ya no se trata de puntas, de extremos, de mechas, sino se trata de los cuerpos de las velas cuando ellas se mueven rápido y en una sola dirección. ¿Sí? Ustedes pueden ver que así como el precio se mueve en fases, acumulación, manipulación, distribución, etc. ¿Sí? De consolidación, de expansión, de retroceso, toda esa fase pues, que ya poco a poco iremos conociendo. Está muy oscuro. Ajá. Así como el precio se mueve en fases, nosotros podemos decir, una vez finaliza una fase y comienza otra, si finaliza este rango y comienza esta expansión, yo veo que en ese momento de la expansión, estas velas que ustedes ven acá, están abriendo y dejando espacio entre las mechas, cosa que no sucedía antes. Las velas que estaban en la zona del rango aquí arriba, vamos a poner esto en otro color, las velas que están en la zona azul, ustedes pueden ver que todas son continuas, cerquitas, todas están muy unidas entre sí y sus mechas prácticamente se tocan o se traslapan. Traslaparse significa que ustedes tienen la vela y las mechas hacen algo así. La mecha de la vela anterior pasa el cuerpo o está cerca o por el equilibrio de la vela, y la vela de la mecha de la vela siguiente toca esa mecha anterior, ¿sí? Esas zonas se tocan, es como si estuvieran relacionadas entre sí, o puede ser que simplemente sea algo así, o puede ser que la sobrepase, pero en todo caso no vemos espacios como lo que vemos acá. Nosotros aquí hacemos un zoom en esta vela, donde tenemos el imbalance, fíjense este primer imbalance, vemos que hay un espacio grande entre la mecha de la vela anterior y la mecha de la vela siguiente, un imbalance. Entonces, ¿por qué esa palabra imbalance? Bueno, porque el precio se dirigió con gran velocidad en un solo sentido, ¿sí? Se fue directo hacia abajo y no hizo más nada. Siguiente vela, ¿qué hizo el precio? Se siguió dirigiendo con gran velocidad hacia abajo y sigue generando imbalance. Entonces aquí podemos marcar un segundo imbalance. Ahí está, nuestro segundo imbalance. ¿Cómo se llaman esos imbalances? Bueno, esos imbalances tienen nombre, ¿sí? Lo vamos a estudiar poco a poco. Ese espacio donde la vela se abrió y dejó una zona marcada, esos espacios, esos imbalances son imanes para el precio. Así como la liquidez es un imán, el imbalance es otro imán. Y si yo estoy en un punto viendo que la dirección de la tendencia cambia, que yo tomo, fíjense aquí, ahorita vamos a hacer un poquito de zoom para ver esto, pero vamos a hacer así. Este mínimo representa un punto de liquidez, ¿sí? Fíjense, máximos liquidez, mínimos también es liquidez. Vamos a ponerlo acá entonces. Ese mínimo es un punto de liquidez. Ese mínimo fue tomado, ¿sí?, durante esta parte de la sesión de la tarde de Nueva York. Y una vez fue tomado ese mínimo, vimos el precio cambió su tendencia, un reversal, ¿sí? El precio se fue en la dirección contraria, ya no estamos en tendencia bajista, sino ahora vamos alcista. ¿Y cómo yo confirmo ese cambio de tendencia? Porque el cuerpo de la vela bajista, recuerden el video en el cual hablamos de eso, el cuerpo, el máximo y el cuerpo, ya no es respetado. En esta vela que está aquí a las 3:15 podemos ver que el cuerpo está cerrando por encima tanto del open como del máximo. El pedacito de mecha que está ahí de la vela, el cuerpo de esta vela está rompiendo esos niveles, está cerrando por encima. ¿Y cómo se llama eso? ¿Recuerdan el término? Esto se llama un Change in the State of Delivery. Esto es un CSD, un cambio en el estado de la entrega del precio, un cambio en el estado, es un switch. Si yo estaba dirigiéndome hacia abajo, imagínense que esto es una grúa o una cuerda o un malacate, un winche, como lo quieran ver, está dejando caer una carga, está dejando caer el precio hacia abajo.
Y cuando yo veo que él empieza a echar para arriba y rompe de esta vela bajista el cuerpo y el máximo y cierra por encima, esto es como si estuviera pasando el switch. Clic, hizo clic y ahora la tendencia ya no es bajista sino es alcista. Y este punto que está acá es mi referencia primordial. Esto es un swing point. Este high que está acá es un swing point. ¿Por qué es un swing point? Porque tenemos a ambos lados de esa vela que tiene ese high, dos velas con highs inferiores a ella, con lower highs, ¿sí? Y este es el más alto de los tres. Entonces, estas tres velas que están acá conforman un swing point, un swing high. Cambiamos el color, voy a ponerlo en un grisito suavecito. Eso es un swing high. Entonces, si yo veo que ese swing high, que debería ser para mí una referencia, es roto con cuerpo, ya no tengo yo ninguna duda. Ya no solamente fue el change in the state of delivery de esta vela, sino que además estamos rompiendo el swing high y estamos haciendo un nuevo swing high. ¿Cuál es mi expectativa dentro de esta tendencia alcista? Que esos swing highs no sean respetados, sean rotos absolutamente. ¿Por qué? Porque mi tendencia es alcista. Entonces, estamos ya ubicados en la narrativa, ¿verdad? Fíjense, velas de 15 minutos. Esto es apenas una introducción. Ahorita vamos a ir gráfica por gráfica con todos los estilos de trading. Entonces, acá yo hice mi mínimo, changing the state of delivery, rompo el swing high. ¿Qué es lo que debo hacer en ese momento? Comprar, lanzarme a los leones y comprar porque yo estoy esperando que estos máximos sean rotos en media hora. No. Yo tomo mi Fibonacci, marco mi mínimo y mi máximo, ese es el rango, ¿sí? Lo corro y busco un punto de entrada favorable. Y además, vamos a ver a qué horas pasó eso. 15:45, esto es el final de la sesión, señores. Aquí ya no hay más nada que hacer, no hay más nada que contar dentro de esta historia. Termina la sesión por aquí. Aquí terminó el día. Pero ¿qué fue significativo en el final del día o en la sesión de la PM? Que la tendencia volvió a cambiar, ya no estamos acumulando, ya no estamos dentro de esta pierna que viene a ser, dentro de nuestra narrativa macro, manipulación. Esto es manipulación. ¿Por qué manipulación? Porque yo estoy esperando un movimiento hacia los máximos y eso efectivamente es lo que sucedió. Ahorita vamos a ver esto en un poquito más grande, en un higher time frame, para ver de dónde saco yo esas ideas. Pero bueno, en todo caso, sesión de Asia, vemos el retroceso dentro de nuestro Fibonacci y va ¿a dónde? A equilibrio. Esto ya es un punto de entrada. Esto ya perfectamente, manejando mi riesgo, voy a ponerlo el stop loss referido a estos cuerpos. Espero que estos cuerpos sean respetados. Y mi take profit va a estar en los máximos anteriores, que es la liquidez, pero además yo voy a tomar estos imbalances de los cuales hablamos, ¿verdad? Y los voy a extender en el tiempo. Y fíjense qué preciosura. Primer imbalance. Vamos a tirar un poquito más. Vamos a darle espacio a esto. Y allí está. Segundo imbalance. Entonces, ¿el precio se dirigió o no se dirigió hacia los imbalances? Claramente lo hizo. Una vez que se dio la toma de liquidez, la entrada de este estilo de entrada, y ustedes lo van a ver cuando vean un poquito más sobre cuál es la forma de operar de nosotros en Liquidity Inc. Nosotros, basados en el higher time frame, tenemos la suerte, la dicha, y obviamente más que la suerte y la dicha, pues esto es basado en mucho esfuerzo y mucho estudio de conseguir cuáles son los sitios donde es más probable que se hagan los cambios de tendencia, ¿sí? Esta toma de liquidez acá y esta entrada en largo no es una cosa del azar, esto es mucho estudio. Y ese tipo de entrada es lo que se conoce como la sopa de tortuga, el turtle soup, ¿sí? Entonces cuando ustedes vean que hagamos una abreviatura que sea así, estas dos letras, TS, eso de una vez ya saben que esto es una sopa de tortuga. Y eso viene obviamente de la narrativa de ICT, en sus estudios, pues en su tiempo de experiencia de desarrollo de su lenguaje, basado en un libro llamado Street Smarts,
Él consigue esta historia sobre los Turtle Traders. También ustedes pueden ver un poquito y leer sobre qué se trata eso de los Turtle Traders, que es muy interesante. Entonces, inspirado en ese grupo, él tomó este estilo de entrada del Turtle Soup. Para mí, mucha gente dice que es la entrada más arriesgada. Para mí es la entrada en la cual obviamente hay menos riesgo. Yo siento que es lo que es realmente menos riesgo. ¿Por qué? Porque mi stop loss puede ser muy pequeño. Yo puedo entrar, hacer un long en este punto y poner un stop loss muy cercano, y si es el momento correcto, si es el punto de interés correcto, yo puedo tener una operación muy buena, con un riesgo mucho menor de lo que tendría si yo hago referencia a los niveles una vez que ya el precio despegó. ¿Sí? Ustedes pueden ver este long que está acá, que es esta entrada llamada agresiva, que es el Turtle Soup, viene a ser el menor riesgo en cuanto al beneficio potencial. Entonces, bueno, te lo dejo ahí para un siguiente video cuando hablemos de los modelos de entrada. Entonces aquí, bueno, tenemos este cambio en la tendencia, Changing State of Delivery. Tenemos la entrada más agresiva, que es el Turtle Soup. Luego tenemos el retroceso. Fíjense que entonces debo yo pensar y aceptar que la entrada puede bajar hasta el Optimal Trade Entry. El precio puede bajar hasta esta entrada, o puede simplemente tomar el mínimo como una toma adicional de liquidez. Es posible ambas cosas. ¿Dónde tengo yo mi mayor seguridad de que eso sea lo menos probable? Cuando yo veo que este swing high fue tomado. Esto significa que estamos haciendo un cambio en la estructura del mercado. Ya no estamos mirando como estas flechas originalmente me enviaron hacia abajo, sino ahora mi expectativa, una vez que yo veo ese cambio, se toma del swing high, es esta dirección. ¿Sí? Esto es lo que estoy esperando. Y fíjense que tomo mi entrada en equilibrio y el precio continúa expandiéndose hacia arriba. Todo esto estamos hablando de la sesión asiática, esto es Londres y por aquí está Nueva York. Entramos a Nueva York y tenemos una vez más dentro de esta acumulación una manipulación adicional. Así como esta fue manipulación, esta pequeña, fíjense lo que se habla de la fractalidad del mercado. Toda esta zona que está aquí es acumulación, toda esta zona que está aquí también es acumulación. A ver, color. Acumulación también, y esta caída que está aquí dentro de una tendencia alcista viene a ser manipulación. ¿A dónde regresa el precio? ¿Dónde cae? Una vez más al equilibrio del rango anterior. Se refiere a ese equilibrio. Pero si yo de repente tomo el Fibonacci que está anclado al mínimo y lo anclo al nuevo máximo antes de la caída, me doy cuenta de que ya no es equilibrio según el nuevo rango que marca este máximo con este mínimo, sino es la Optimal Trade Entry, la OTE. Aquí está, fíjense, 0.618, entre 0.618 y 0.75 el precio se detuvo allí. Y esta vela tocó el 0.618 y eso fue lo máximo, o lo mínimo, perdón, el mínimo al cual llegó. Eso súper poderoso, ¿verdad? Ustedes pueden ver que aquí nadie está haciendo magia, estos son parámetros técnicos del movimiento del precio. Y esta es una segunda entrada exitosa. Yo de repente pude haber tomado beneficio en estos imbalances, una vez que el precio se expandió hacia arriba. Y dejamos mi entrada, pude haber acercado el stop loss o pude haberlo puesto en break even. Y aquí tengo una segunda oportunidad de entrar. Vamos a marcar este segundo long y lo vamos a poner alrededor de la Optimal Trade Entry. Vamos a marcar la mitad del stop loss anterior. Vamos a pararnos acá. ¿Sí? Y vamos a poner una vez más nuestro objetivo hacia los máximos. Entonces ustedes pueden ver allí, efectivamente el trade fue un éxito. Aquí estamos hablando del final de la sesión, sí, a las 4. Vamos a ponerlo a las 4 como el final para un day trader, alguien que trabaja durante el día solamente. Entonces todo este movimiento que está acá, basado en este pequeño riesgo, eso es lo que permite un Fibonacci. Versus la persona que dice, voy a entrar aquí a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana
con la apertura de Nueva York y voy a aceptar todo este riesgo porque yo sé que el precio va a llegar a nuevos máximos. O sea, fíjense la diferencia, riesgo versus beneficio. Voy a ponerlo aquí al lado para que vean. ¿Por qué debo entrar en un retroceso y no debo entrar en el máximo, no debo entrar nunca en el premium? ¿Sí? Esto para una tendencia alcista. ¿Sí? Claramente aquí nosotros, después de que hicimos nuestra entrada acá al Turtle Soup, Change in the Field of Delivery y el cambio en la estructura del mercado, que también lo vamos a ver abreviado por ICT como el Market Structure Shift. ¿Sí? Pues no lo he hecho todavía, vamos a poner el texto completo para que sepan qué se trata. Market Structure Shift. Cambio o desviación en la estructura del mercado. De lo más pequeño. Eso es lo que pasa aquí. Una vez se toma este swing high, se rompe hacia arriba, vemos ese market structure shift. ¿Ok? Lo puedo poner más pequeño, pero bueno, ya me entienden. Estoy hablando de este swing high que se rompe y causa ese market structure shift. Bien. Entonces, bueno, esa es la lógica detrás del uso del Fibonacci. Vamos ahora a ver esto. Estamos hablando del 12 de mayo. Vamos a verlo en gráfica mucho más grande. Vamos a cambiar a 8 horas y vamos a mirar desde ese punto de vista. Y mayo, 12 de mayo. Vamos a quitar estos dibujos. Ok. 12 de mayo. Aquí está el 12 de mayo. Aquí hay varias cosas que podemos señalar en la gráfica de 8 horas. Primero que todo, algo que no necesita mucha explicación es la tendencia. Ustedes pueden ver la tendencia desde el 4 de mayo mínimos, fuimos subiendo y subiendo y subiendo continuamente con los retrocesos que se observan acá. Segundo que podría decir para ese día 12 de mayo que viene a ser este, es que acá tenemos nosotros esta mecha nosotros le podemos ver el 50%. Y ese 50% de esta mecha es importante. Esto es lo que se llama un rejection block. Y vemos que el precio reacciona a ese nivel que está allí. ¿A qué horas lo reacciona? Vamos a ver otra vez en la gráfica, una gráfica menor. Una hora. Vamos al 12. $13.319. Vamos a regresar a ver. 8 horas. $13.319,50, exacto. Ahí está. Ese es el que tengo seleccionado. Otra vez una hora. Y hablemos de precisión, ¿no? Esto es algo que no es azar, no es suerte y no es show de Instagram. Esto es estudio técnico. 8 horas, nuestro rejection block acá. El precio reaccionó exactamente a la 1. Llegó a ese a la 1 no, a las 12 tocó el rejection block, tocó la mitad del rejection block. A la 1 cerró cuerpo encima y a las 2 hizo la sopa de tortuga, señores. Aquí se hizo esa belleza de entrada perfecta, de poco riesgo, agresiva, sí, claro que sí, agresiva, porque no espera confirmación, solamente toma un nivel dentro de un contexto, dentro de una narrativa clara, de un nivel muy bien definido. Entonces entramos allí y luego de que entramos, entonces empezamos a ver los rangos que se forman. Fíjense aquí el equilibrio respetado por los cuerpos de las velas. Esto es velas de 1 hora, por eso es el higher time frame, es el que manda, es el rey. Y luego de que vemos ese respeto allí, entonces tenemos la OTE de este nuevo rango que está acá. Vamos a poner este cuadrado de Gantt que nos sirve para demarcar. Ojo que es la herramienta, no es que sea las técnicas de Gantt, solo la herramienta que me parece chévere. Entonces, equilibrio, el primer swing, equilibrio. Una vez ese swing continúa, marca un nuevo máximo, bajamos a OTE, que está por debajo de equilibrio, aquí lo ven,
Y luego de eso la historia fue hacia arriba, sin pausa, sin prisa pero sin pausa. Bueno, con prisa a veces. Y cuando se dieron esas prisas, ¿qué podemos observar, señores? ¿Qué ven ustedes allí? Yo creo que este es el tercer video de la serie de Higher Time Frame, pero esto se va a convertir en el tercero de 4 por lo menos. Porque aquí hay muchas cosas. Ustedes pueden ver allí un imbalance, ¿sí? Que quedó abierto, pero el precio se dirigió igualmente a él. Pueden ver acá, dentro de la gráfica de una hora, un projection block que sí fue referenciado y del cual pudimos tomar una entrada, y bueno, así sucesivamente. Volvamos a la de 8 un momentico para ver esos puntos de interés. Entonces vemos acá también este otro punto de interés, un order block que tiene confluencia exacta con ese punto de una hora, ese rejection block de una hora. Y cuando los puntos de interés se agrupan, coinciden, hacen confluencia, y eso es algo muy poderoso dentro de una estrategia, dentro de una operativa. Entonces bueno, ahí tenemos razones en el higher time frame para tomar este trade. Entonces bueno, vamos a regresar una hora para hacer un cierre de esto. Ok, allí tenemos entonces nuestras razones, nuestros niveles. ¿Por qué tomar un trade? ¿Por qué no tomar un trade? ¿En qué punto debo yo ingresar? Fíjense que dentro de una tendencia alcista siempre voy a referirme al precio más bajo para entrar, a los precios más económicos, y esa es la idea siempre. Equilibrio es lo mínimo que yo puedo aceptar para una entrada en largo cuando veo una pierna alcista. Entonces bueno, por ahora ya este video se hizo bastante más largo que los demás. Vamos a hacer un cuarto video donde voy a ir directamente a las estrategias según el swing trader, el day trader y el scalper, que es lo que tenía para el video de hoy, pero pienso que esta preparación que se dio antes era también muy importante para poder entender adecuadamente lo que viene. Entonces, sin más, me despido muy cordialmente. Espero nos veamos en el próximo video. Muchos éxitos.